Bueno, no sé, si gustan oramos y empezamos ya cuando quieras, mi hermanita. Perfecto, mi hermanita. Si quiere puede comenzar ya. Vale, oramos entonces. Abacados Yahweh, bendito sea su nombre, Padre. Te damos toda exaltación a ti, Yahweh, por la vida, por la salud, por este día. Toda rabá, papá, por este momento, por la bendición que nos das de reunirnos a compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro soberano Yahushua que bendigas a cada una de las hermanas aquí presentes. Que sea tu voluntad perfecta, Yahweh, y tu Ruach puedes dirigiéndonos en todo momento, que las palabras que salgan de nuestra boca sea usted, Padre, quien las dirija, y que todo lo que hagamos sea para su cabo y exaltación. Bendícenos, Padre, llénanos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento y amor para comprender tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu favor, que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a esta hora, Yahweh. A todos los que estamos aquí escuchando, Padre Todopoderoso, te lo pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Adón y soberano, Yahushua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, amén. Si se escucha bien, mi hermanita, es que estoy usando un computador, si ven que aparezco como Hernán David, porque ese Sí, sí, computador de se mi oye hija bien. Se oye bien, se oye bien. no es mi compu, entonces, bueno, ahí sí cualquier cosa me avisa, mi hermanita. Seguro, mi hermanita. Bueno, yo he preparado una enseñanza de un tema que fue que Yahweh me puso, la verdad, le estuve pidiendo a papá cuando me pediste y fue lo que la Rúa me guió que tocara y es un tema relacionado con la idolatría, la murmuración y el chisme. Fueron los tres puntos que Yahweh me dirigió que tocara y bueno. Particularmente pienso que sí es muy oportuno porque son tres cosas que, por decirlo, pecado también, porque sí lo son, que a veces se nos vuelven muy cotidianos, son cosas que nos parecen a veces muy simples y muy de costumbre, a veces por decirlo hasta lo normalizamos, pero que ante Yahweh, nuestro Padre, son bastante delicados y que traen unas consecuencias bastante fuerte para nuestras vidas y que vale la pena como recordarlas con base a las enseñanzas que el Padre nos da en las Escrituras al respecto de los tres puntos, pues desarrollé un estudio para que lo pudiéramos llevar hoy. Espero sea de bendición para todas y como dije en la oración, que sea la Ruach HaKodesh que nos guíe. Es la primera vez que estoy por aquí en el grupo dando enseñanza, entonces, bueno, cualquier cosa me habla, Bri, por favor. Y bueno, como primero la escritura nos muestra que la murmuración, el chisme y la idolatría son pecados aislados, no son pecados aislados, sino que están íntimamente relacionados. La murmuración surge de un corazón incrédulo que no confía en Yahweh. El chisme es la manifestación de esa incredulidad, en palabras que destruyen la unidad del pueblo. Y la idolatría es la raíz que aparta la adoración exclusiva de Yahweh y abre la puerta a todo tipo de desviaciones. El propósito de esta enseñanza es mostrar cómo estos tres pecados se conectan, advertir sobre sus consecuencias y señalar la solución que tenemos en Yahushua. De acuerdo a la escritura nos muestra que la murmuración es hablar contra la voluntad de Yahweh o contra sus siervos. Es un reflejo de incredulidad y falta de gratitud. Nosotros nos decimos pueblo de Yahweh, pero en ciertas actitudes que no llegamos a cambiar porque pensamos, esto lo haré por Yahweh, pero en realidad esa no es la razón.
ya que la verdadera es porque nuestro corazón aún está muy lleno de acciones malvadas. En Proverbios 6, 12 al 14 nos dice, un hombre necio, el versículo 12 dice, un hombre necio y un transgresor van en caminos que no son buenos, guiñando sus ojos, arrastrando sus pies y apuntando con sus dedos. Su corazón diseña males, todo el tiempo causa aflicción en la ciudad. Así que para iniciar, descubramos qué significa. La palabra injuria significa dañar la reputación de una persona. La palabra calumnia es acusar falsamente, el significado de las dos palabras. Si vemos nosotros que se menciona señalar con el dedo, que se refiere que debemos de dejar a un lado el enjuiciar, dar certeza de algo que solo Yahweh es quien lo puede confirmar. De ahí viene la palabra injuria. Así que aquel que es pueblo de Yahweh, en verdad, evitar estas acciones. En Isaías 58:9 nos dice, entonces llamarás y Yahweh responderá, llorarás y mientras hablas, él dirá, aquí estoy. Si remueven el yugo de entre ustedes, paran las falsas acusaciones y calumnias, ya que la injuria es cuando se habla más de una persona, cuando se siguen afirmando lo que ellos creen, pero no dejan que Yahweh confirme, así que es importante cambiar esa manera de actuar. Sí, sí, y nosotros a veces, como él decía, o sea, tenemos por costumbre, porque nos parece algo cotidiano, porque normalmente son tendencias que tenemos como arraigadas y que son muy cotidianas de nuestra casa, incluso por las mismas situaciones y vivencias que vivimos en nuestra casa y que muchas veces pensamos que ante Yahweh no es un pecado o que no estamos cometiendo un error, que es algo normal. Y incluso en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, tendemos a decir, no, vos hiciste o pensaste, o sea, la tendencia y la costumbre de suponer y no nos miramos como a fondo o no le pedimos a Yahweh que nos guíe o que nos muestre si algo es correcto o no es correcto, sino que simplemente suponemos y lo damos por hecho, sin realmente mirar a fondo como los porqué de las cosas y principalmente, como dice la escritura, o sea, no señalar mientras hablamos y no dar por sentado algo, sino juzgar con justo juicio, de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la instrucción o el discernimiento que Yahweh nos dé en algún caso referente, en especial, en cualquier caso que se trate. Y como digo, lo tomamos como algo muy cotidiano y se nos hace costumbre y lo normalizamos, pero no tenemos como presente el contexto de la Torá. El contexto es de Yahweh, lo que eso representa espiritualmente para nuestras vidas. En Santiago 1:26 dice, cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada. Y de esto lo importante es que lo tengamos, porque lo detengamos, porque Yahweh es justo y él no se inclina donde abunda la injuria y la difamación, porque donde abunda esto es porque Yahweh no está con uno, o sea, porque Yahweh no está ahí, porque no es su Rúa quien está dirigiendo, no es la presencia de Yahweh que está en nosotros cuando esto pasa. Sabemos que son otras entidades, que son otros espíritus y no la Rúa de Yahweh que está en nosotros. En Salmo 101:5 nos dice, al que calumnia a otros en secreto, a ese yo lo echaré de mí, los ojos altaneros y de corazones insaciables, con ellos no he comido. Por esto, todo aquel que se dice guardar la Torá sabe muy bien que esa acción la debe evitar para no ser considerado transgresor de la Torá y de Yahweh, así como Yahweh lo marca en este versículo. Levítico 19:16 nos dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida
de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Yahweh. ¿Por qué? Porque aquel que calumnie es porque su deseo es destruir al prójimo y muestra también la necedad que lleva mostrando que aún sigue en el mundo. Sí, o sea, y cuando dice que esparciendo calumnias, porque a veces nos volvemos multiplicadores de mentiras y simplemente nos comentamos y replicamos y repetimos lo que escuchamos, pero no miramos el trasfondo, no miramos el contexto del daño que se hace con la calumnia a la persona a quien estamos calumniando, ni tampoco en lo que eso representa y trae para nuestra vida principalmente también, lo que arraiga y la consecuencia de la calumnia y de volvernos multiplicadores de falsedad, de mentira, de engaño, de malas intenciones, porque muchas veces, eh, incluso a veces comentamos cosas porque alguien nos los comentó a nosotros, pero no sabemos la intención que tiene la persona que nos comentó, por lo cual nos los comentó. Y repetimos y replicamos sin saber el trasfondo, sin saber la consecuencia ni la verdadera intención de la persona que me dijo. En Proverbios 10:18 dice, labios justos curan enemistad, y cualquiera que calumnie es un necio. Y estas actitudes se muestran plenamente por quienes somos dominados o cómo lo podemos ver. De los celos y ambición fluye la amargura, mostrando el homicidio que hay en el corazón, así dando testimonio que en realidad están siendo dominados por el mal. Así vemos que Yahweh no es su padre, como dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la calumnia, como lo dice aquí, los labios justos cubren enemistad y cualquiera que calumnie es un necio. O sea, ¿por qué es una necedad? Porque la enemistad es una de las consecuencias de la calumnia. Porque cuando nos volvemos multiplicadores de mentiras, de falsos testimonios hacia otra persona, estamos generando eso, porque cuando esa calumnia, esa injuria transciende, llega una enemistad entre las personas, ¿ve? Y por lo tanto también genera una de las consecuencias, además de la enemistad, es la división. Y la división incluso en las congregaciones, en las familias, en los equipos, en los grupos donde nos relacionamos, no solamente en la congregación, no solamente en la casa, sino también en los trabajos, en todos los entornos sociales con los que compartimos, las personas con las que nos relacionamos. En Santiago 3:13-15 dice, ¿quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena manera de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. El versículo 14 dice, pero si guardan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Versículo 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada de la rúa, es diabólica, y esto lo digo porque lo que dice Yahushua, que aquel que hace mal, su padre es a Satán, porque él es homicida y mentiroso. Si alguna quiere hacer algún comentario en algún momento, por favor, Brin me interrumpe, por favor, mi hermanita. Vale, mi hermanita. Si quieren opinar en algo o explicar o de pronto argumentar algo de lo que leo, también pueden levantar la mano y nada más me interrumpen, mi hermanita. En Juan 8:44 dice, ustedes pertenecen a su padre, a Satán, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad, es el inventor de la mentira.
Nosotros ninguno queremos ser hijos de Satán, todos anhelamos, los que estamos aquí buscando de Yahweh, anhelamos ser hijos de Yahweh y nos profesamos hijos de Yahweh. Por lo tanto, si somos hijos de Yahweh, estas conductas no deben de estar en nosotros, no deberían de estar en nosotros y si las tenemos debemos esforzarnos por buscar que Yahushua nos purifique, nos quite, nos limpie todo lo que no sea conforme a su voluntad. Tengamos cuidado porque si decimos que es para hacer el bien, debemos recordar que de un árbol bueno no salen frutos malos. Por lo tanto, aquel que hace esas cosas, Yahweh permite que las acciones de ellas personas los lleven a destrucción. En Proverbios 16:27 nos dice, el perverso lleva la destrucción en su propia boca. Un hombre necio cava el mal para sí mismo y atesora fuego en sus propios labios. Y aquel que es de Yahweh sabe cómo se debe de comportar para dar testimonio que es de Yahweh. En Tito 3:2 nos dice, no difamen a nadie, eviten las peleas, sean amigables y se comporten gentilmente para con todos. Por ende, si alguien te dice, anda, ve y busca cómo destruir a alguien, no vamos a descubrir la falsedad o a espiar al otro. Solo recuerda, aquel que te pide es porque aún no ha visto a Yahweh. Por eso Yahweh lo dijo, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Siempre sé prudente y apártate del mal. Sí, o sea, cuando nosotros, si a nosotros se nos presenta la oportunidad o la posibilidad de que tenemos a un amigo, un hermano, un compañero o un compañero de trabajo que nos quiera inducir o invitar a que practiquemos estas conductas, nuestra decisión debe ser un simple no, no lo hago y por qué no lo hago y más bien exhortar a la persona que me está invitando o que me está incitando o insinuando que lo haga contra otro. Darle el testimonio y explicarle por qué para Yahweh no es correcto y por qué no lo hago y por qué no lo debería de ser. No prestarme para reunirme o para hacer, levantar falso testimonio o hacer injuria y calumnia contra otra persona, sea mi hermano o no sea mi hermano espiritual o sea mi amigo o no sea mi amigo. En Salmos 34:13 al 16 nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuélvete de la maldad, haz el bien y busca la shalom, corre tras él. Los ojos de Yahweh observan al justo y sus oídos están abiertos a su oración. Pero el rostro de Yahweh se opone a los que hacen maldad para cortarla de la tierra toda memoria de ellos. ¿Verdad? Que nunca se nos olvide que un verdadero Yahudín hace el bien al prójimo y no anda haciendo daño, porque el mal no habita en el corazón de Yahweh. Y si Yahweh está en nosotros, en nuestros corazones, pues el mal no debe de habitar en nosotros. Por ende, las malas costumbres de calumniar o de hacer injurias, murmuraciones contra alguien, no debería de habitar en nosotros, o sea, no debería algo que nosotros, como hijos de Yahweh que somos, deberíamos de practicar y tener en nuestros corazones. Recordemos que una de las consecuencias en la historia de las escrituras está en eso 16, del 2 al 3, donde el pueblo murmuró contra Moshe y Aarón por falta de alimento, olvidando que Yahweh ya había mostrado su poder en Egipto. Y sin embargo el pueblo se olvidó y todos conocemos la historia, ¿verdad? Las consecuencias de lo que eso trajo para el pueblo de Israel en su momento y que esas mismas consecuencias Yahweh lo dejó como reflejo porque son cosas que también iban a pasar en nuestra historia, en nuestras vidas y las consecuencias aún son peores porque no lo vemos físicamente quizás como lo vivió el pueblo que fue en su momento fue tan notable y palpable porque el poder de Yahweh y el castigo fue inmediato, pero nosotros estamos en otra época, ¿verdad? Y no vemos, muchas veces no vemos las consecuencias en lo natural, en lo visible, pero espiritualmente sí tenemos las consecuencias más graves y son consecuencias
a nosotros no nos permiten crecer espiritualmente, que no nos dejan avanzar, que nos dificultan consecuencias como la ceguera espiritual, como la sordera espiritual, la falta de discernimiento, la falta de todos los dones de la Ruach HaKodesh en nosotros, que no se manifiestan y que no se ven reflejados en nuestra vida, en la obediencia, porque tenemos arraigadas las consecuencias de esos pecados o esas conductas que hacemos aún sabiendo de que no son agradables a Yahweh, que no deberíamos de practicarlas, las hacemos y por ende nos atrae todas las consecuencias negativas en nuestra vida, los atrasos no solamente espirituales, sino también emocionales, también materiales en nuestra vida. O sea, muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan ciertas cosas porque no entendemos el por qué de pronto a veces no prosperamos, por qué no somos bendecidos, por qué no entendemos la escritura, por qué no nos sometemos a obediencia a Yahweh, por qué no amamos a Yahweh, pero no entendemos que son esas cosas que no nos dejan avanzar espiritualmente. Y como no lo vemos ahí, como no está Yahweh como antes con el pueblo de Israel, que había, estaba Moche ahí directamente, que le decía las cosas al pueblo y les hablaba y los amonestaba con la voz de Yahweh que le hablaba y se le presentaba a Moshe y le mandaba instrucciones directas al pueblo. Entonces no lo vemos así, por eso creemos que no nos pasa y creemos que no tiene consecuencias, pero sí las tiene y todas esas son esas consecuencias, ese atraso espiritual, ese arraigo al pecado, a la maldad, esa falta de conocimiento y de amor por Yahweh, esa falta de sometimiento a la palabra que nos pasa por encima muchas veces y que aunque Yahweh nos las enseñe y que los que estamos aquí en la congregación tenemos la bendición de que Yahweh nos ha dado de tener un pastor que nos enseña con tanto amor y con tanta paciencia y sabiduría y discernimiento que Yahweh le da, pero escuchamos y como que somos oidores olvidadizos porque se nos pasa todo lo que nos enseñan y todo lo que tenemos, tan invaluable tesoro de enseñanzas en el canal de la congregación y que incluso repasándolo, o sea, o sea, nos pasa como dice la escritura, como aquella persona que se mira al espejo, ve su rostro y luego sale y se va y cuando se quita el espejo se le olvida cómo era su apariencia. Entonces nos pasa por eso, porque no vemos, o sea, a fondo, no discernimos y no entendemos las consecuencias. En Números 14, del 1 al 4 nos dice, tras escuchar el reporte de los espías, Israel murmuró y quiso volver a Egipto, rechazando la promesa de Yahweh. O sea, los hago, no leo todos los versículos para no extender un poquito, porque creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo el pueblo murmuró, cómo el pueblo no creyó, aún olvidándose de todas las promesas que ya Yahweh les había dado, que Yahweh les había hecho. En Salmo 106:25 también tenemos otra historia de cómo murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Yahweh, el pueblo, ¿verdad? Y la murmuración no es solo queja, es rebelión contra la autoridad de Yahweh. Es un pecado que revela incredulidad y falta de confianza en su provisión. ¿Por qué? ¿Por qué refleja rebelión? Porque cuando yo no me someto a la Torah, cuando yo no me someto a la palabra de la instrucción de Yahweh, o sea, claramente, aunque yo no diga me rebelé o estoy en contra de, mis acciones lo están demostrando. Y tristemente, las acciones hablan más que las palabras, como dicen. Yo puedo decir, yo soy de aquí, yo pertenezco aquí, yo soy de Yahweh, yo creo en Yahweh, yo estoy en esta congregación, estoy en aquella. O yo leo la Torá, yo leo la escritura, o yo obedezco la escritura. Yo lo puedo decir con mi boca, y yo puedo tener un cartel aquí en mi frente diciendo que yo soy de Yahweh y que yo conozco los nombres y que yo acepté los nombres y que me fueron revelados los nombres, pero como dice la escritura, por su fruto los conoceréis. Y si mis frutos, mi comportamiento, mis actitudes, mis frutos no reflejan lo que yo estoy diciendo que estoy profesando, estoy siendo rebelde contra Yahweh, estoy mostrando rebeldía, ¿sí? Y estoy revelando, obviamente, que es una incredulidad también que hay en mí, o sea, estoy siendo incrédulo, porque si yo me revelo, si yo no me someto y no muestro con mis frutos, con mis acciones, con mi comportamiento, con mi testimonio, lo que estoy entendiendo,
lo que estoy profesando, mi testimonio dice lo contrario, estoy mostrando rebeldía, estoy mostrando desobediencia y por ende estoy desautorizando a Yahweh, ¿sí? Creo que algo, y sí, y por ende también eso refleja una falta obviamente de confianza y de fe en nuestro Padre. Creo que alguien levantó la mano, mi hermanita Abril. No, mi hermanita, era como aplauso. Ah, ok, toda. Bueno, ahí en ese, ahí hasta ahí ese momento es lo que tenía para explicar de hablar sobre la murmuración. Luego voy a hablar un poquito algo sobre el chisme, contexto desde la escritura. No sé si hacemos un paro aquí, si alguien quiere hablar algo, comentar o preguntar, si, o continúo, me decía, hermanita. Bueno, en TikTok no hay preguntas, solo saludos y bendiciones. No sé si alguna hermanita aquí en Zoom le gustaría hablar al respecto de algo. Creo que podemos seguir. Toda mi hermanita. Ok, entonces, el chisme es hablar contra otro, sembrando división y destruyendo la unidad del pueblo. En Levítico 19:16 nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. En Proverbios 16:28 nos dice, el hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. En Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. En Santiago 4:11 al 12 nos habla de que, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Uno solo es el dador de la Torá, que es Yahweh. O sea, si vemos si Yahweh nos lo dejó representado y nos lo dejó escrito en la Torá, es porque es un pecado y es algo de lo cual debemos cuidarnos de hacer, es algo de lo que, con lo que debemos tener cuidado. El chisme y la murmuración son dos cosas horizontales, mientras la murmuración se dirige contra Yahweh, el chisme se dirige contra las personas. Ambos destruyen la comunión y reflejan un corazón que no está sometido a la voluntad de Yahweh. Entonces, como lo vemos, debemos de tener cuidado, repito, hermanitos, y de que esa tendencia no ocurra en nosotros y cuidar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras emociones, de no caer en esto. Y si en algún momento caemos, pedirle perdón a Yahweh y evitar de que no nos ocurra, que no se nos vuelva una costumbre, que no se nos vuelva una tendencia, que no se vuelva alguna práctica común de diario vivir en nosotras. La idolatría, como raíz de eso, quería pues como explicar lo que refleja la Torá en cuanto al chisme y vamos luego a hablar de la idolatría, que eso sí es un poquito más extensa. La idolatría como raíz es sustituir la voz de Yahweh por algo creado, desviando la adoración. Como sabemos, muchas veces se habló de la idolatría, pero lo que no llega a prestar atención son las consecuencias que esto provoca. Por eso iniciamos con este tema sabiendo que la palabra idolatría en hebreo es toea, que significa repugnante, asqueroso, abominable, ídolo. Así que nos miramos dando cuenta cómo ve Yahweh la idolatría y cómo sabemos un ídolo es aquello que es más importante para nosotros. Todo aquello que nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida se convierte para nosotros en un ídolo. Todo aquello a lo que nosotros amamos más que a Yahweh, veneramos más que a Yahweh, es un ídolo para nosotros. No es la idolatría no solamente sabemos que no se refiere únicamente a una escultura, a algo físico, ¿verdad? A una imagen a la cual adoremos o nos arrodillamos o le pidamos, sino todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, aquello que ocupa nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Todo lo que le damos el primer lugar a Yahweh, en lo que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, se convierte en idolatría. En Éxodo 20
Del 3 al 5 nos dice, no tendrás elogines ajenos delante de mí. En Deuteronomio 12, del 30 al 31 nos dice que no haremos así a Yahweh, no harás así a Yahweh tu Elohim principalmente, ¿sí? Que no lo haremos como un ídolo. En Isaías 49, espérenme un momentico, leo este versículo de Deuteronomio 30, 12. Deuteronomio 12, 30 y 31 dice, cuídate de ser seducido por sus costumbres. Después que hayan sido eliminadas delante de ti, no preguntes por sus deidades, diciendo cómo adoraban esas naciones a sus deidades, yo también voy a seguir esas prácticas. No actuarás así con Yahweh tu Elohim, porque ellas realizan para sus deidades todo acto aborrecible que Yahweh detesta, hasta ofrecen a sus hijos e hijas en fuego a sus deidades. Ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas ni le quites, dice Yahweh, Deuteronomio 30, 31 al 32. Sí, por eso decía que no haremos nada de lo que Yahweh no ha establecido en su bendita Torá. En Isaías 44, del 9 al 20, si alguna hermanita lo quiere leer, bueno, lo leo yo. Dice, los fabricantes de ídolos todos trabajan en vano, y las cosas que atesoran no pueden hacer ningún bien. Como ellos mismos pueden testificar, ellos no ven ni piensan y así quedarán avergonzados. ¿Quién va a formar una deidad o fundir una estatua que no puede hacer ningún bien? Miren, todos sus adherentes quedarán avergonzados. Ellos son escultores, son simplemente humanos que se reúnan todos y se pongan de pie, se acobardarán y quedarán avergonzados. El herrero con su herramienta lo trabaja sobre las brasas y le da forma con el martillo, trabajando con la fuerza de su brazo. Si le da hambre, le falta la fuerza. Si no bebe agua, desfallece. El carpintero mide con una regla y hace el trazo con un marcador. Labra con la gubia, traza con el compás y le da forma humana, la belleza del hombre para colocarlo en un altar. Para su uso, corta cedros, escoge una conifera o un roble, separa árboles del bosque o planta pinos y la lluvia los hace crecer. Todo eso le sirve al hombre para hacer fuego. Toma uno para calentarse y prende fuego. Y cuece pan, hace también una deidad y la adora. Forma un ídolo y se postra ante él. Parte del leño la quema en el fuego, sobre esa parte asa carne. Se la come y se sacia. También se calienta y dice, ah, estoy caliente, puedo sentir el calor. De lo que sobra hace un él. Se postra ante él, lo adora y le ora. Y le dice, sálvame, porque tú eres mi él. No tienen entendimiento ni juicio. Tienen los ojos tapados y no ven. También su mente y no pueden pensar. No reflexionan, no tienen el entendimiento ni el juicio para decir, parte de esto lo quemé en el fuego y además cocí pan sobre sus brasas.
Hacé carne y me la comí. Debo convertir el resto en una abominación. Debo postrarme ante un bloque de madera. Se alimenta de ceniza, su mente engañada lo extravía y no puede lavarse a sí mismo. Nunca se dice lo que tengo en la mano es un fraude. Yahweh es el redentor de Israel. Sí, como vemos en estos versículos, los profetas que hacen ridiculizar la idolatría, mostrando lo absurdo de adorar lo que uno mismo fabrica, ¿sí? Y como decíamos, o sea, no es solamente los ídolos, las imágenes talladas, sino también todo lo que fabricamos. En nuestro caso ahorita no adoramos imágenes, no adoramos ídolos físicos, entre comillas, pero ¿qué pasa con todo lo que fabricamos en nuestro corazón, con todo lo que fabricamos en nuestra mente? eh, Todo lo que fabricamos en nuestra mente, ¿verdad? Todo lo que hacemos, lo que decimos con nuestra boca que se convierte, todas las costumbres que no son conforme a Yahweh que tenemos en nuestro corazón. Entonces, es en eso pensemos, en eso reflexionemos, en eso analicemos qué estamos fabricando, cuáles son los ídolos que estoy fabricando yo en mi mente, cuáles son los ídolos que tengo por costumbre todos los días en mis pensamientos, en mi corazón, en mis emociones, en los frutos que estoy dando, en los testimonios que doy, qué ídolos estoy yo representando, que no son conforme a la Torah de Yahweh. Romanos 1, 21 al 23, lo busco por acá un momentico. Nos dice, eh, ¿por qué habiendo conocido a Yahweh no lo exaltaron como Elohim, ni le dieron toda? Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la cabot de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, cambiamos la cabot de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Sí, nos olvidamos que es el Todopoderoso, que Él no necesita imágenes talladas, que Yahweh es el gran yo soy, que Yahweh es Rúa y que no necesita, ¿verdad? Sino que más bien le demos toda a Yahweh y nos esforcemos por hacer lo que está conforme a su palabra, que nos esforcemos por hacer su voluntad, que le demos la exaltación y la acabó a Él y no le demos la exaltación a otro, porque cuando nosotros nos fijamos y nos concentramos en los ídolos que nos hacemos en nuestro corazón, le estamos quitando la acabó al Padre, le estamos quitando la exaltación a Él y le está dando la acabó a otros y no a Yahweh. Y sabemos que no le agrada a Yahweh porque le estamos dando, o sea, lo que Él nos da, le estamos dando los atributos y la exaltación a otros. ¿A qué? O sea, es la pregunta que todos debemos hacernos en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿A qué le estamos dando la cabot que solo le pertenece a Yahweh? En Colosenses 3:5 nos dice, por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Nos muestra que la idolatría puede ser interna, ligada a deseos y a palabras. La idolatría, como les decía ahorita, miren que aquí nos habla de también de la avaricia, ¿sí? Nos habla
de las pasiones, de la impureza, de la fornicación, y nos habla que también es idolatría, o sea, son pecados que se relacionan entre sí y que el uno conlleva al otro. La idolatría no es solo imágenes, también puede ser interna cuando ponemos cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Yahweh. Cuando el corazón se aparta de Yahweh, se abre la puerta a la murmuración y al chisme. En Mateo 6:21 nos dice, porque donde está tu riqueza, ahí también está tu corazón. Si miramos la idolatría es aquello que ocupa el lugar de Yahweh, por eso donde abunda la idolatría siempre fluye lo que es la admiración, la presunción, el venerar, ser prioridad, el refugio, etcétera. Y esto es tanto en cosas, animales y personas, ya que todo esto es una imagen, ya que en el hebreo es Shelem, que significa imagen, forma, fantasma, espejismo e ídolo. Si vemos un ídolo, es todo lo creado y que uno eleva para nuestro deseo y nos lleva al pecado. Todo lo que se nos convierte, o sea, muchas veces no pensamos o no dimensionamos hasta dónde estamos nosotros idolatrando algo, ¿sí? Como leíamos aquí, les decía, o sea, son las prioridades. ¿A qué nos refugiamos? ¿Qué estamos venerando? ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿Qué tanto estamos admirando? ¿Qué tanto presumimos a alguien o algo? O sea, y son tantos los aspectos, son tantas cosas que muchas veces no dimensionamos y no tenemos como presente y en cuenta hasta dónde estamos llegando o hasta dónde estamos reemplazando a Yahweh y qué tanto estamos nosotros dándole a Yahweh el primer lugar en nuestra vida, qué tanto le estamos dando la acabó a Él y estamos dejando de lado la exaltación a Yahweh, la comunión con Yahweh, nuestra relación e intimidad con Él por todas las otras cosas a las cuales les damos más importancia que a Yahweh. En Ezequiel 14:3 dice, ven Adán, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, así han puesto ante ellos la piedra de tropiezo que lleva al pecado. ¿Podría yo dejarlos que me consulten de modo alguno? Ay, espérame un momentico que se me responde. Vale, mi hermanita, tranquila, Un momentico, mi hermanito. no se preocupe. Igual, bueno, voy a leer comentarios mientras tanto. Aquí Edgardo dice, la soberbia y el orgullo es un tipo de idolatría. Y mandó Salmos 19, 13 al 14, Primera de Samuel 15 al 23 y Salmos 16, 4. Y Dayana pregunta que cuál es la diferencia entre la idolatría y la admiración. Bueno, es como el nivel la diferencia es el nivel de importancia que nosotros le respondo a Dayana. ¿Lo de Edgardo es un comentario o quiere que leamos eso? ¿El salmo? Es un comentario y mandó los versos. Ah, ok. No es necesario que lo repitamos, ¿verdad? Entonces, sí, lo leemos. ¿Salmos qué? Ya te comento. Ya los tengo aquí. Salmos 19, 13 al 14, que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. También mandó primera de Samuel ya va, 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey, dice. Y dice Salmos 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros Elohim. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.
Ok, todo Rabá, mi hermanito, creo que están relacionados con el tema, ¿verdad? Sí, y comenta que Bastante. él comenta que la idolatría es para los insensatos que no tienen entendimiento. Ok, todo Rabá, hermano. Vale, creo que es más un aporte y va pues muy enfocado al tema, entonces no creo que tenga nada que responder, no tengo nada que responder, hermanito, todo Rabá por el aporte. Y la pregunta de Dayana, la diferencia entre idolatría y admiración, ¿verdad? Correcto. Bueno, la idolatría, como ya lo hemos explicado, es todo aquello a lo que nosotros le damos el primer lugar en vez de Yahweh. O sea, todo lo que, en lo que nosotros suplantamos a Yahweh en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras prácticas del día a día. La admiración normalmente es algo que cuando uno, o sea, uno admirar a alguien es como reconocer sus atributos, es reconocer sus dones, reconocer su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Pero el punto es que a veces cuando la admiración se sobrepasa, porque sabemos que todo en exceso es malo, ¿verdad? Y a veces admiramos, o sea, personas y todos admiramos y como y la misma palabra nos dice que, que hay que darle honor a quien honor merece y no está mal admirar. Pero el punto es que se puede llegar a idolatrar admirando cuando eso se excede los límites, cuando nosotros nos excedemos, porque la lisonja sabemos que es mala y a veces las personas por demostrar admiración se vuelven, por ejemplo, lisonjeras o demasiado, hay demasiada como eh, elogio hacia la persona o exaltación a esa persona, o lo ponemos por encima de, o porque lo admiramos, o sea, le mostramos una reverencia o una veneración que solo se la debemos dar a Yahweh. Y ahí es el punto donde, en el que no debemos de caer. Obviamente sí, como decía, o sea, eh, hay que darle honor al que honor merece, porque el que merece reconocimiento hay que darle reconocimiento, pero lo que no debemos es salirnos del límite a llegar a sobrepasar o sobreponer a esa persona por encima de Yahweh o ponerlo como si fuera más que Yahweh en nuestras vidas. Ese es el punto, hermanita. No sé si te aclaro la duda, me escribís por favor si está bien o si Perfecto. tenés otro punto de vista. Lo agarraba. Si O si comentan alguien algo más te le aviso. quiere complementar algo. Yo creo que ¿Me quedó. hablaste, Bri? Sí, que creo que quedó bastante claro, mi hermanita. Igual, Dayana está escuchando. Si tiene alguna otra duda, te la comento. Perfecto, mi hermanita. Ahora, listo, continúo acá. En Ezequiel 14, ya lo había leído acá. Dice, estaba leyendo Ezequiel 14:3, lo vuelvo a leer para continuar el hilo. El ven a Adán, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, así han puesto ante ellos la piedra de tropiezo que lleva al pecado. ¿Podría yo dejarlos que me consulten de modo alguno? Y debemos saber que el primer ídolo que hicieron las personas fue Aninro y Semiramis. Esta idolatría llevó muchas consecuencias muy grandes que muchos no lo llegaron a ver porque ídolo es su Dios hecho de polvo. Así que vemos las consecuencias. Una de las consecuencias es que aumenta el dolor. Cuando el ídolo uno lo levanta, no nos damos cuenta de que nuestras acciones hacen que llevemos a maldición a esa persona, porque cuando uno idolatra, arrastra aquello a perdición, por eso el dolor aumenta. Sí, porque sin darnos cuenta llevamos a idolatrar a una persona a punto de, como dice uno de las consecuencias, es que esa misma persona, o sea, es afectada inconscientemente, es afectada. ¿Por qué? Porque eh, espiritualmente y también físicamente, ¿ves? Porque cuando idolatramos demasiado a alguien y lo llevamos a tal punto que esa persona tiende a ser objeto tanto de escarnio como de envidia y otros sentimientos y emociones de otras personas
a las cuales se molesta o les incomoda que uno exalte o idolatre a X o Y persona, ¿verdad? Entonces, esa persona empieza a acarrear con sentimiento, palabras de maldición, de odio de otras personas porque se incomodan por esa idolatría. Entonces, por eso es que aumenta el dolor y obviamente esa persona, el que alguien le genere a uno, o le desee mal a uno, o le dé palabras de maldición, o simplemente lo rechace, o quiere hacerle daño o hacerle mal por la acción de alguien, es, acarrea dolor, acarrea sufrimiento, acarrea consecuencias negativas para la persona a la cual idolatramos y obviamente para nosotros también. Entonces sí que debemos tener cuidado de no caer en esto y de darle, como digo, la exaltación y la cabo a Yahweh por encima de todo, por encima de todas las cosas. Y creo que, por poner un ejemplo, o sea, lo digo así, pero poniendo un ejemplo, o sea, por ejemplo, llevándolo, miremoslo en el caso de, por ejemplo, de nuestra casa. A veces pasa en nuestras casas, por ejemplo, que nuestro padre o madre tienen, tienen mayor afinidad o tienen privilegio por un hijo más que por otro. E idolatran y veneran más a un hijo que a otro. Y a otro lo rechazan o a otro lo tienen por menos o simplemente le muestran más favoritismo al uno que el otro. ¿Y eso qué genera? Genera dolor, aumenta dolor. ¿Por qué? Porque el hermano que está en la casa, que está viendo que al otro hermanito lo veneran, le dan todo, el papá y la mamá lo exaltan y le dan más contentillo, le dan más bienes, le dan más regalos y de todas esas cosas, empieza a sentir incluso odio hacia su hermano, empieza a sentir rechazo hacia su hermano. ¿Por qué? Por el celo que le produce ver que sus papás tienen más favoritismo con ese hermano que con él. Y por poner un ejemplo, y eso pasa en toda la vida, o sea, en todas las cosas, si lo miras desde el punto de vista laboral, cuando uno está en una empresa y el jefe tiene preferencia más por una persona que por otro, incluso la persona por la cual se tiene preferencias no, ni siquiera es el mejor trabajador ni se esfuerza más por hacer las cosas bien, esa persona con la cual está observando, que están idolatrando, que tienen por encima más a alguien se incomoda a tal punto de que eso genera dificultades en el clima laboral, en la convivencia y lo mismo en la casa, por ponerlo por un ejemplo. Y eso mismo pasa también en las congregaciones para no irnos aislados a nosotros. O sea, en lo que estamos aquí, pongo el ejemplo de las casas porque es lo más común y lo laboral, pero si lo miramos al punto de nosotros como congregación también pasa. Y también genera incomodidad y también genera rechazo y también genera conflicto que muchas veces, por ejemplo, las personas no lo dicen, no lo manifiestan con la boca, pero con sus acciones sí. Entonces, a tener cuidado y si es de cuidarnos de no cometerlo, o sea, de vigilar nuestros comportamientos, como digo, nuestras acciones para que no caigamos en estas conductas y pecados. El Salmo 16:4 dice, aquellos que corren tras otros dioses multiplican sus dolores. A tales dioses por nada me reuniré en sus asambleas sangrientas, ni tomaré sus nombres en mis labios. Aquí había puesto un ejemplo que ya lo expliqué, que cuando los hijos se idolatran, se arrastran a maldición, no se les deja de la herencia de la paz, ya que ídolos se diseñan como ídolos a los hijos y uno quien y es uno como padre o madre quien los diseña para admirar y ese diseño es horrible para Yahweh. O sea, no le agrada a Yahweh. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Yahweh, todos somos iguales para Yahweh, en Yahushua somos uno y todos somos importantes, sin importar nuestra condición. Yahweh nos mira con amor a todos y todos, Yahushua murió por todos y solo Yahweh es el que sabe de quién quiere tener misericordia y de quién tiene misericordia. Y como dice la palabra, Yahweh escoge de lo vil del mundo y nos muestra siempre sorpresa, o sea, Él revela a quien Él quiere revelar, Yahweh prepara a sus escogidos y no escoge de lo que el mundo tiene por grande,
de lo que el mundo tiene por preparado, sino que Yahweh escoge a quien Él quiere y Él hace como quiere. Hay una manito levantada, hermanita. Sí, mi hermanita, aquí preguntan qué significa venerar. Venerar es preferir, o sea, es lo mismo que reverenciar, o sea, venerar es cuando yo le doy el primer lugar a esa persona, o sea, cuando yo exalto y tengo privilegios con una persona. Sí, es mostrar privilegios, es mostrar favoritismo hacia alguien. Mi hermanita, y como comentario nada más, cuando estabas mencionando lo de que la persona que es venerada, eh, obviamente sin querer, sobre admirada, también siente como una culpa por no, o sea, si comete un error, se siente como más culpable o algo por no cubrir las expectativas de la otra persona y eso también afecta emocionalmente a la persona. Sufrimiento toda. Sí, claro que sí, mi hermanita. Nos separa de Yahweh. Con la idolatría somos una presa fácil del mal y que nos lleva a la maldición, porque también nosotros nos hacemos abominables, porque abandonamos a Yahweh por algo que según nosotros es más importante y de ello nos llegamos a jactar. Momentico que me pasé aquí. En Jeremías 2, del 11 al 13 nos dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses y los de ellos no son dioses en lo absoluto? Sin embargo, mi pueblo cambió su cabo por algo sin valor alguno. Sorpréndase por esto, ustedes cielos, y tiemblen en absoluto horror, dice Yahweh, porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado, la fuente de agua viviente, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Levantamos la ira de Yahweh. Es muy delicado porque todo aquello que elevamos, él mismo lo va a derribar, ya sea cualquier ídolo que tengamos por eso tengamos cuidado con idolatrar a la familia, con idolatrar a los hermanos, con idolatrar a los pastores, con idolatrar a los líderes, con idolatrar a los esposos, con idolatrar a los padres. En Miqueas 5, del 13 al 15 nos dice, yo totalmente destruiré tus imágenes talladas e ídolos de piedra de entre ustedes. Nunca más adorarás lo que tus propias manos hicieron. Yo arrancaré tus árboles de Asherá y aboliré tus ciudades. Yo ejecutaré venganza en mi ira y furia sobre las naciones porque ellas no escucharon. ¿Qué representa esto que nos impide la bendición? Una de las descripciones que dio Yahweh fue por medio del profeta Jeremías, ya que el pueblo no quería poner primero a Yahweh y esto, según ellos, sus don, donde ellos ponían su confianza y admiración, merecían lo mejor, provocando la destrucción y la maldición por generaciones. Una de las consecuencias, las bendiciones de Yahweh no se ven reflejadas en nuestras vidas por las conductas de idolatría que tenemos. En Jeremías 44, 2 al 13, aquí está lo que Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, dice. Ustedes han visto todo el desastre que yo he infligido sobre Jerusalén y todas las ciudades de Yahudá. Allí están hoy arruinadas, con nadie habitando en ellas. Esto sucedió a causa de las cosas perversas que ellos hicieron para provocarme. Quemaban incienso y sacrificaban a otros dioses a quienes ellos no conocían,
ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Yo les había enviado a todos mis siervos los profetas temprano en la mañana con el mensaje: no hagan estas cosas tan abominables, la cual yo odio. Pero ellos ni escucharon ni obedecieron, para así volverse de sus perversidades y dejar de ofrecer a otros dioses. Por consiguiente, mi furia y mi ira fueron derramadas y se encendieron en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén. Y allí se convirtieron en devastación y desolación como están hoy. Por lo tanto, ahora Yahweh Sebaot Elohim de Israel dice esto: ¿por qué ustedes están cometiendo este gran pecado contra sus almas, para cortar de Yahudá hombres, mujeres, niños y bebés, para que ninguno de ustedes quede? ¿Por qué ustedes continúan provocándome con los productos de sus propias manos, quemando incienso a otros Elohines en la tierra de Mirrayim, para habitar allí y a convertirse en objetos de maldiciones y reproche entre todas las naciones de la tierra? Se han olvidado de los pecados de sus padres y los pecados de los reyes de Yahudá, los pecados de sus esposas que, que ellas cometieron en la tierra de Yahudá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta este día, no han tenido temor y no han caminado de acuerdo a mi Torá ni a mis ordenanzas que yo puse delante de sus padres. Por lo tanto, aquí está lo que Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, dice: yo pondré mi rostro contra ustedes para destruir el remanente de los que están en mi rayín, y ellos caerán por la espada y la hambruna, y se consumirán grandes y pequeños, y serán para reproche, para destrucción y para maldición. Si yo visitare a estos que viven en la tierra de mi rayín, como visité a Jerusalén, por la espada, hambruna y pestilencia. Dice: sí, yo visitaré a estos que viven en la tierra de Mirrayim, como visité a Jerusalén por la espada, hambruna y pestilencia. Como vemos en los versículos que acabamos de leer, la idolatría arrasa, porque así como el pueblo levantó a Nimrod, Semiramis, y también construyeron la torre de Babel, aún así sigue el pueblo hoy, haciendo lo mismo, y la razón es porque el corazón es tan duro que no mide las consecuencias, ni por ello, y mucho menos por aquellos que se están devorando por la idolatría. Por eso la idolatría muestra la inmoralidad, porque se fornica con el ídolo. Se- Sabemos que la idolatría es un pecado, ¿verdad?, que va ligado a la fornicación, porque cuando tenemos idolatría también estamos cometiendo fornicación espiritual, que no solamente, y como decíamos, la idolatría no es solamente el adorar y venerar imágenes talladas, ¿verdad?, y postrarnos ante ellas, sino que también la idolatría es todo lo que guardamos en nuestro corazón, y por ende también se convierte en fornicación espiritual, porque sabemos que Yahweh es un Elohim celoso, y que cuando nosotros estamos, en vez de tener comunión con Él, en vez de darle la cabo a Él, se la estamos dando a otro, también estamos fornicando con ese otro Elohim, con eso, aquello, sea una condición, sea un familiar, sea una persona, sea un recurso, o lo que sea, en lo cual estamos nosotros poniendo por encima de Él, lo cual nosotros le estemos dando en lugar de Yahweh. En nuestra vida estamos fornicando espiritualmente. Entonces, tenerlo también presente, que con el pecado de la idolatría también estamos cometiendo el pecado de la fornicación espiritual. En Oseas 4:12 nos dice: mi pueblo consulta a su pedazo de madera, el adivinador de ellos les habla con su batuta.
porque el ruach de fornicación los hace errar, ellos se van a fornicar y desertan a su Elohim. Por eso no se debe olvidar que la fornicación eh, lleva al placer, a idolatrar, al adulterio ante Yahweh. Y también la idolatría divide a la familia, porque siempre terminan amando a uno más que a los otros. Y esto es porque la idolatría es un enamoramiento, por eso Yahweh lo ve como adulterio y como abominación. En Romanos 1:21 al 31 nos dice, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican, no le saltan, como a Elohim ni le dan toda. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la cabot de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea para siempre. Amén. Por esto, Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra su naturaleza. Asimismo, los hombres dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasiones el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. ¿Sí? Como vemos, la idolatría corrompe los sentidos y cambia nuestra orientación sexual y genera también contienda, porque una persona idólatra siempre se va en contra de Yahweh. ¿Por qué? Porque no desea dejar sus abominaciones que tiene en sus manos y corazón, y debemos tener mucho cuidado, ya que al inicio la idolatría nos hace creer que es un acto de amor, de fe, también como algo insignificante, pero en realidad es la muerte. Por eso Yahweh nos alerta para que vigilemos nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y no caigamos en idolatría, en fornicación, en adulterio, en murmuración, en chismes, en contiendas. En Ezequiel 14, del 6 al 8 nos dice, por lo tanto, di a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice, arrepiéntanse, vuélvanse de sus ídolos, vuelvan sus rostros de sus prácticas abominables, porque todos, ya sean de la casa de Israel o del extranjero habitando en Israel, que se separa de mí y toma sus ídolos en su corazón, así poniendo delante de él la piedra de tropiezo que lleva al pecado, y después viene al profeta pidiéndole a él que me consulte por él, esa lo haré una señal de advertencia y un ejemplo, y lo cortaré de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh.
Eh, esta exhortación son palabras muy fuertes, ¿verdad? Que nos deberían llevar a todos a tomar una decisión y arranquemos los ídolos o nos hundimos con ellos. Porque un ídolo es algo que tiene cautivo en la mente y en el corazón. Así que tomemos una decisión porque nuestra salvación no es un juego. Y también debemos pensar muy bien qué le estamos testificando a nuestra familia, qué bendición de Yahweh o maldición por su idolatría le estamos dejando. Esa debería ser nuestra reflexión de este punto, de pensar de que el testimonio que estamos dando, de que somos cartas leídas para nuestros hijos, para nuestro entorno, no solamente para la congregación, sino principalmente el testimonio por el cual Yahweh nos llamará y nos pedirá cuenta, es el testimonio de nuestra casa, es el testimonio que le estamos dando a nuestros hijos y sabemos que, como se dice coloquialmente, el testimonio arrastra más que las palabras y principalmente como padres, como hijos, como hermanos y sobre todo cuando estamos profesando que estamos en Yahweh, Yahushua, estamos siendo cartas leídas todo el tiempo, como digo, Yahushua, eh, por su causa somos expuestos todo el tiempo como ovejas llevadas al matadero, ¿verdad? Y todo el tiempo nos están observando, o sea, eh, siempre la gente está mirando cómo nos comportamos, cómo hablamos y aún entre nosotros mismos, por eso ocurre la murmuración, el chisme, porque estamos mirando dónde el hermano tiene la llaga para meter el dedo y hacerle sangrar la herida, para comentar y murmurar dónde está el error o dónde puede estar fallando X o Y persona, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos siendo observados no solamente por Yahweh, que todo lo que hacemos nos lo está llevando en cuenta y está siendo registrado, sino que también el testimonio que estamos dando dentro de nuestro entorno. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo y eh, somos el modelo a imitar de ellos, de nuestra familia, que también a veces, sin necesidad, a veces hablamos y nos desgastamos hablando y queriéndoles meter la enseñanza, la verdad de Yahweh y de Yahushua a nuestra familia, pero muchas veces creemos que con nuestras solas palabras vamos a generar un impacto de cambio y no nos damos cuenta que lo que realmente genera un impacto de cambio es el testimonio que nosotros damos y que la idolatría que nosotros cometemos, la fornicación, el adulterio, la murmuración, que no siempre a veces tiene que ser en la congregación, también es en la familia y la familia siempre nos está mirando y nos está señalando y nos están juzgando a ver cómo nos comportamos, a ver cómo somos con ellos y si realmente la fe que estamos profesando es realmente lo que estamos viviendo. Y eso muchas veces se nos olvida y no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Y creemos y a veces nos desesperamos y decimos, ah, pero es que yo les hablo, pero yo le digo a mi papá, pero yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi hermano, yo le digo a mi hermana, le digo a mis hijos. Pero ¿qué pasa si yo les estoy diciendo con mi boca una cosa, pero mis actos, mi comportamiento, mi testimonio está diciendo otro? Y eso genera más impacto que lo que yo puedo decir con mi boca. Es como cuando Yahweh nos dice que descansemos en Él, porque nuestras luchas, Él es el que pelea nuestras luchas, Él es el que pelea nuestras batallas. Y que muchas veces hacemos más orando por alguien que hablándole. ¿Y por qué? Porque Yahweh es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y obviamente es Yahweh quien hace la obra, pero nuestro testimonio también hacemos la obra porque nosotros estamos llamados a hacer la obra, estamos llamados a ser multiplicadores de las buenas nuevas. Pero si multiplicamos con nuestra boca, testificamos la palabra, pero nuestra conducta dice otra cosa, nada estamos haciendo. En Filipenses 2:12 al 16 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Yahweh es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Yahweh, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Machía yo pueda exaltarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿verdad? Aquí ya casi vamos a terminar. Quiero poner varios ejemplos entre la conexión lo que es la idolatría y la fornicación, ¿verdad? Y la murmuración. Y en número 16 está el ejemplo, por ejemplo, de la historia, cómo Coré, Datán y Abirán murmuraron contra Moche y Aarón. Sí, sabemos que es una historia bastante fuerte y bastante, nos deja una gran enseñanza y testimonio. Ya la hemos todos conocido y estudiado en la Congre, que el Rabino las ha explicado muchas veces. Hablaron contra su liderazgo y sembraron división, sembraron chisme, buscaron exaltarse a sí mismos y apartar la autoridad que Yahweh había establecido. Eso fue idolatría, ¿verdad? El resultado fue juicio directo de Yahweh, como sabemos, mostrando que estos pecados no son pequeños, sino que son graves y que nosotros debemos evitarlo. Pues ahí lo que le recomendaría que si quieren mirarse el estudio en la Congre de ese capítulo de números 16, es una historia bastante que nos deja una buena enseñanza al respecto de la idolatría, ¿verdad? Y como decía, o sea, lo que representó fue chisme, buscaron exaltarse a sí mismos, ¿sí? Y también la división que generaron en el pueblo, o sea, como decíamos, una de las consecuencias de la idolatría, del chisme, es la división que genera entre las congregaciones, entre la familia, entre los grupos, es uno de los daños más grandes que se hace, ¿ve? Porque genera enemistades, pleitos, contiendas, y obviamente revelación contra Yahweh es no reconocer y no darle a Yahweh la autoridad del primer lugar en nuestra vida. Y por ende, pues sabemos que trae juicio, ¿verdad? Sabemos la consecuencia de esa historia, el juicio que trajo contra el pueblo. Y Yahweh nos los dejó para mostrarnos que es un pecado grave y que debemos de cuidarnos de no cometerlo. En Primera de Corintios 10, del 6 al 11, Shaul nos recuerda que Israel cayó en idolatría y murmuración y fueron destruidos como ejemplo también para nosotros. La solución está en Yahushua, como sabemos, en Juan 6, 41 al 43. Nos habla también de los judíos murmuraban contra Yahushua, pero él les enseñó que solo en él está la vida. Él, no sé si alguien me quiere ayudar a apoyar a leer esos versículos, los busco y los leo. Dígame cuál, mi hermanita. ¿Cuál le busco? Juan 6, 41 al 43. Juan 6, 41 al 43 dice, murmuraban entonces en él, de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Yahushua el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo descendió? Yahushua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Toda raba, mi hermanita. Sí, como vemos, un claro ejemplo, ¿verdad? De que cómo murmuraban y Yahushua los reprendió, exhortándolos a que no murmuraran entre ellos. En Filipenses 2, del 14 al 15, tenemos otro ejemplo que nos dice que hace todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Yahweh. En Hebreos 3, del 12 al 13, también nos advierte contra el corazón incrédulo que aparta de Yahweh, recordando el ejemplo del desierto. Si alguien quiere leer Hebreos 3, del 12 al 3, y otra persona quiere leer Apocalipsis 21, 8. Hebreos 3, de 2 al 3. ¿Es ese? Hebreos 3, del 12 y 13, mi hermanita. Ah, 12 y 12. 13. Voy. 12 y 13.
Dice Hebreos 3 de 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Toda raba, mi hermanita. Sí, como les decía, nos advierte contra el corazón incrédulo, ¿verdad? Que se aparta de Yahweh, que debemos de tener cuidado de no hacerlo, de que no caigamos en la incredulidad, porque obviamente estos pecados lo que realmente muestran de nosotros es que no hay una verdadera convicción, de que no estamos verdaderamente creyéndole a Yahweh ni que estamos sujetos a Yahweh. O sea, es falta de fe, falta de confianza, lo que realmente representa y refleja de nosotros el que tengamos la idolatría, que tengamos el chisme, que tengamos la murmuración como conducta de nuestras vidas. En Apocalipsis 21:8 dice, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, como sabemos, es claro, la escritura nos habla sobre eso, ¿verdad? Los idólatras tendrán parte en la segunda muerte, mostrando que la idolatría sigue siendo condenada en el fin de los tiempos. Que Yahweh nos libre a todos, ¿verdad? Eh, y cuando les decía por qué en Yahushua está la solución para que todos estos pecados y conductas los arranquemos de nuestras vidas, ¿sí? Porque en Yahushua tenemos la salida. Él nos enseña a vivir en obediencia, gratitud y amor, venciendo la murmuración, el chisme y la idolatría con el amor. La murmuración, el chisme son pecados conectados que destruyen la relación con Yahweh y con el pueblo. La escritura nos advierte que estos pecados trajeron juicio en el pasado y siguen siendo peligrosos hoy. La solución está en volver a Yahweh y seguir a Yahushua con fidelidad, viviendo en gratitud y obediencia. El llamado es a examinar nuestros corazones, si hay murmuración en nosotros, preguntarnos si hay chisme en nosotros, si hay idolatría en nosotros, escondida. Si es así, debemos arrepentirnos y rendirnos a Yahweh por medio de Yahushua para vivir en santidad y comunión verdadera. ¿Y por qué en Yahushua? Yahushua nos dice, en la escritura nos dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea exaltado en el Hijo. En Primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Por eso en Yahushua está la solución, en Yahushua está el camino. ¿Sí? Si le pedimos a Yahweh, como nos dice en Juan 14:13, que Yahushua nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará, entonces debemos de buscarle a Él, debemos de pedirle a Él, reconocer ante Él, hacernos esas preguntas que les acabé de leer, si hay en mí idolatría, si hay en mí chisme, si hay en mí fornicación, si hay en mí murmuración oculta, ¿sí? Escondida en mi corazón. Preguntarnos nosotros mismos ante Yahweh y pedirle a Yahweh que nos la revele si nos la estamos cometiendo, en qué la estamos cometiendo, que Yahweh nos muestre dónde está escondida en nosotros, porque a veces uno puede decir, no, no la tengo, o sea, yo no murmuro, yo no tengo chismes, yo no soy idólatra, yo no estoy cometiendo idolatría. Pero a veces nosotros mismos no nos vemos porque a veces se nos facilita más mirar la paja que está en el ojo ajeno que la viga que está en el nuestro. Pero si lo hacemos con corazón sincero, con corazón humillado ante Yahweh, Yahweh nos muestra, su rúa nos exhorta y nos lleva a ver en dónde podemos estar cometiendo estos pecados ocultos, dónde los podemos, en qué conductas y tendencias y comportamientos de nuestra vida lo estamos cometiendo, lo tenemos arraigado sin darnos cuenta. Que sea Yahweh quien con nuestra reflexión y con la sinceridad de nuestro corazón nos muestre y nos lo guíe. Y ante todo, tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque cuando
hacemos las cosas por amor a Yahweh no nos pesan. Cuando realmente amamos a Yahweh y nos disponemos para que Él nos muestre, para que Él nos revele, para que Él nos guíe, tenemos la disposición de hacerlo, de corregir, de actuar diferente, de vigilar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestras emociones por amor a Yahweh, porque primeramente no queremos fallarle a Él, porque es a Él al que no debemos fallarle, porque es a Él al que debemos de obedecerle, porque es a Él el que debemos de darle el primer lugar y el mejor lugar de nuestra vida, porque es a Él con el quien debemos tener intimidad, con el cual debemos tener comunión y relación permanente todo el tiempo. Y cuando lo hacemos por Él y por amor a Él, no nos duele ni nos pesa, ¿verdad? No nos cuesta, es como el ejemplo se me viene así, el ejemplo del embarazo, de la gestación, ¿verdad? Las que hemos sido madres sabemos que muchas veces la gente, los hombres o las personas que no lo han sido, cuando ven a una mujer embarazada con la barriga grande, le preguntan que, uy, que si no le pesa el embarazo, ¿verdad? Y las que hemos sido madres sabemos que el embarazo no pesa, que cuando tenemos un hijo en el vientre, lo que sentimos es el amor más grande y más profundo que podemos sentir las mujeres y no nos pesa el embarazo. Nada nos pesa, o sea, aunque nos duela, aunque nos cueste muchas cosas y se nos dificulte muchas cosas, o sea, no nos pesa, porque es más, nos puede más el amor que sentimos por esa criatura que llevamos ahí, que las molestias, que las dificultades que se nos pueden presentar en el embarazo, ¿verdad? Algo semejante ocurre con Yahweh. Cuando amamos a nuestro Padre, cuando hacemos las cosas por convicción, por servicio, por amor a Él, no nos cuesta, no nos pesa, no nos duele, o sea, no es una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque lo amamos a Él y porque a quien queremos agradarle es a Él. Y por ende, si amamos a Yahweh, tenemos que amar a nuestro prójimo y evitar caer en estos pecados, en estas conductas contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, contra las personas con las que nos relacionamos. Creo que ese es mi punto, creo que ahí concluyo el tema. Si tienen alguna pregunta o quieren, hermanitas, hacer algún comentario o agregar algo más, te va a robar. Te agarraba mi hermanita por esa maravillosa enseñanza. Yahweh sabe que necesitaba a cada uno de nosotros lo que estamos escuchando y bueno, el llamado a examinarnos, ¿no? Cada uno, así como tú dices que es más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver la viga de la que está en uno. Aquí hay unas preguntas en TikTok. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la idolatría y la admiración? Ah, bueno, esa ya la contestaste. ¿Cómo sanarse de la idolatría? Es una pregunta. La otra es, ¿la idolatría y venerar serían lo mismo? Y la tercera es, ¿cómo sanar, amar a Yahweh con todo el corazón? Espérame, que es que no está como lento. Estaba tratando de entrar aquí al TikTok para mirarla, pero está lento en mi Ah, celular tranquila. el internet. Aquí mismo en el Zoom están anotadas, en donde están el chat, están las Vale, preguntas. vale, espera. Espérame, entro al Zoom que no tengo minimizado. Dame un minuto. Ok. Está lloviendo por acá y está un poquito, estaba haciendo fuerza para que el internet no me fuera. Sabía que ibas a hablar tú y empezó a llover. No, está lloviendo desde la tarde. Ah. ¿Sí Estoy viste aquí los tratando. mensajes en el chat? No he podido entrar. Ah, Está bueno, como pegado un poquito déjame en este leerte momento. la primera. Si quieren me la lees una por una, Vale, vale. porque no he podido entrar a mirar. ¿Cómo sanarse de la idolatría? Bueno, como leía en el final, la solución está en Yahushua. Mi hermanita, la solución está en Yahushua. ¿Por qué? Porque lo primero de sanarnos es reconocer que la tenemos. O sea, lo que les decía de examinarnos a nosotras mismas, preguntarnos a conciencia en nuestro corazón y preguntar y mirar nuestro comportamiento, nuestras acciones, en qué podemos tener idolatría, ¿verdad? Hacernos muy a conciencia y con mucha humildad y mucha sinceridad con Yahweh, hacernos esas preguntas, si hay idolatría, si hay chisme, si hay murmuración en mí y preguntarle a Yahweh que Yahweh me lo revele, porque muchas veces uno puede creer que está bien, o sea, uno puede pensar y creer, y muchas veces, y nos pasa a todos, no solamente con estos tres errores o pecados, sino con muchas cosas. Uno puede creer que uno está bien o que uno está ahí como en el estatus de obediencia, por decirlo así, pero está cometiendo uno errores, está fallando uno, o a veces uno está en la zona de confort o uno se acostumbra a una tendencia, ¿verdad? Como a una rutina
de vida y cree uno que está bien, que está en un equilibrio y resulta que no, que está cometiendo un error, que está fallando uno en algo. Entonces, el punto y lo importante aquí de todo lo que hemos estudiado hoy es hacernos esa pregunta, hacérsela a Yahweh en oración con toda sinceridad y con el verdadero anhelo y deseo de corregirlo si lo tenemos, porque lo primero es que si Yahweh nos los muestra, reconocer que si lo tenemos, pedirle perdón a Yahweh en el nombre de Yahushua, y como leímos al final del versículo, Yahushua nos dice pedirle al Padre que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Entonces, pedirle primeramente a Yahweh y empezar a vigilar. Bueno, el Padre me mostró y me está revelando que yo estoy teniendo idolatría, mirar cómo la estoy teniendo, porque como lo veíamos, hay muchas formas. Está en cometer idolatría con la familia, con los hijos, con los padres, con el esposo, con el pastor, con la hermana, con el siervo, con el anciano de la congregación, yo qué sé. O sea, hay muchas formas con el jefe, ¿sí? Con las personas que nos rodean, que de pronto nos ayudan o que nos sirven o que nos brindan una mano, ¿verdad? Cuando veneramos más de la cuenta a alguien, cuando le damos más reconocimiento de lo normal a alguien. Entonces es mirar en qué punto lo está cometiendo uno y pedirle a Yahweh que nos lo corrija. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, tengo que mirar, bueno, la conducta que yo cometo por la cual estoy siendo idólatra en esta tendencia o con mi hijo es esta. Por ejemplo, que todo lo que mi hijo me pide se lo doy. Pues voy a poner el ejemplo de los hijos, que es lo más común por decir algo. Todo lo que mi hijo me pide se lo doy. Todo lo que mi hijo me dice, yo le digo sí. ¿Sí? Tengo dos hijos, pero tengo más preferencia con el uno con el otro, le compro más regalos, yo salgo del trabajo y pienso en el uno y le compro un detalle y se lo llevo al uno, al otro no le llevo. Entonces, empezar a corregir, bueno, si yo tengo dos hijos, bueno, no le voy a dar a tener la preferencia con uno, voy a hacer igual para los dos, tanto en el trato como en el afecto y como también en la parte de regalos o de contentillos, por decir un ejemplo. Te pongo un ejemplo, ese ejemplo, y si el tema es otro, pues así mismo pedirle a Yahweh y mirar cómo yo corto, cómo yo disminuyo la veneración o la idolatría, la exaltación que estoy haciendo o la admiración exagerada hacia esa persona que me está desenfocando de darle primero ese primer lugar a Yahweh, nuestro Padre. Y obviamente sí también tener la disposición en el corazón, tener el amor por Yahweh para corregirlo por amor a Yahweh, que primeramente yo creo que nosotros, el ser humano, lo que no hace por amor no lo hace por nada más. Y cuando Yahweh dejó este versículo de que el amor cubre multitud de pecados, este versículo es muy profundo, o sea, es muy profundo y tiene tanto significado, tanta explicación. Y la más grande para mí siempre ha sido de que lo que nosotros no hacemos por amor no lo hacemos por nada más y por eso colocaba el ejemplo de la gestación y el embarazo. Lo que el ser humano no hace por amor no lo hace por nada. Y una de las cosas que yo siempre digo mucho es que cuando yo empecé a tener intimidad con Yahweh, cuando yo le conocí verdaderamente, empecé a conocer verdaderamente a Yahweh, lo que más le pedía y le sigo pidiendo siempre es que me enseñe a amarle. Y me ha llevado muchísimo a obedecer y lo que me ayudó mucho a soltar muchas cosas de mi vida, a replantear y como a nacer de nuevo realmente en la rúa, desde la obediencia a la Torá, es aprender a amarle, porque cuando uno ama, uno no quiere fallar. Cuando uno ama de verdad, uno no quiere lastimar a esa persona. Cuando uno ama, uno quiere complacer a esa persona. Y eso es lo que Yahweh, el amor de Yahweh produce en nosotros, ese amor de no querer fallarle, ese amor de tener ese verdadero temor, de no hacer lo que no es debido delante de su presencia, de saber que Él siempre está con nosotros, de que todo lo que hacemos Él lo ve, de que como dice su palabra, que aún no está la palabra en nuestra mente y Él ya la conoce. Ese temor hacia Él nos va a dar la certeza, el amor y la voluntad. El amor nos da la voluntad para no fallarle, para corregir todo lo que tengamos que corregir. La siguiente, mi hermanita, creo que espero poder haber sido, hacerte entender, mi hermanita, apoyarte en tu duda, toda Rabá. Ujú. Verdad, mi hermanita. Allí la otra es que si la idolatría y venerar son lo mismo. Mm, la veneración lleva a la idolatría. Es uno, como dice uno, es uno de los pasos que lleva a la idolatría.
que se convierte en idolatría. Porque cuando yo venero, sí estoy idolatrando. Uno dice, no, yo lo venero porque es que simplemente la veneración es un reconocimiento, por decirlo así. No es que yo lo venero porque lo reconozco. No, sí me lleva a venerar a la idolatría, como digo, o sea, todo en exceso es malo. Y yo puedo reconocer que una persona tiene atributos. Yo puedo reconocer que una persona es amorosa, que una persona es noble, que una persona es dadivosa, es generosa, pero hasta ahí es como cuando hay una frase muy coloquial que dice que la gratitud no tiene que ser eterna hacia las personas. Por ejemplo, hay personas que a veces te hacen un favor y crees que tú tienes que ser esclava de ese favor que te hicieron un día. O sea, que porque te hicieron un favor hoy, tú tienes que ser sumisa a esa persona toda la vida porque un día te sirvió. Y tienes que, a punto de cometer errores y de quebrantar tu propia convicción, tus propios principios por una gratitud a un servicio que esa persona te hizo un día. Es como un ejemplo de eso, ¿sí? Y no tenemos que ser esclavos de un favor. Tenemos la gratitud eterna que debemos tener es hacia Yahweh, hacia Yahushua, no hacia un ser humano, ¿sí? Porque simplemente una persona que nos sirvió hoy o que nos hizo un favor fue Yahweh que permitió y la puso en nuestro camino para que fuera de bendición en ese momento. Obviamente no quiere decir que yo le tenga que pagar con mal a esa persona, ¿no? No quiere decir que porque no tengamos que ser eterna la gratitud hacia alguien es que tengamos que convertirnos en mal para esa persona, no. El punto es que no porque una persona me sirvió hoy o me hizo un favor hoy, yo tenga que ir en contra de Yahweh por mantener la gratitud hacia esa persona. Ese es el punto. Entonces, cuando se venera, es pasar de la gratitud a la veneración. Y cuando se pasa a la veneración, es idolatría porque yo le estoy poniendo por encima a esa persona, por encima de Yahweh. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo que fue Yahweh quien permitió que esa persona me sirviera, quien permitió que esa persona me enseñara, quien permitió que esa persona me explicara, porque no solamente es cuando es algo tangible, cuando es algo físico, o sea, hay muchas maneras, ¿sí? Es Yahweh que puso a esa persona, porque todo es de Yahweh, todo le pertenece a Yahweh. Y es él el que permite que la persona tenga el discernimiento, que la persona tenga la sabiduría, que la persona tenga la disposición para servirle. ¿Sí? No es la persona como tal, Yahweh es el que nos creó y nuestra vida le pertenece a él. Entonces es cuando le damos la acabó a otra persona en vez de Yahweh. Entonces, si esa persona representó para mí bendición, entonces yo venero a esa persona por encima de Yahweh. Ahí está la diferencia. En no quitarle la cabó a Yahweh por dársela a otro, a un ser humano o como quiera que lo podamos representar, un animal o una planta, por ejemplo. Hay personas que ocupan una planta o un producto para sanidad, por ejemplo, de remedio para algo, y entonces le dan la exaltación a la planta, veneran la planta y la cuidan y la mantienen ahí en la cajita de cristal porque dice que la planta fue que le sanó. Y no fue la planta, fue Yahweh que creó la planta, fue Yahweh que permitió que usted llegara hacia la planta para que esa planta le sirviera de sanidad, por ejemplo, eso es otro ejemplo. Es eso. Toda raba, mi hermanita. Espero en mi aclaración le ayude, hermanita. Clarito. Aquí dice cómo sanar y amar a Yahweh con todo el corazón. Ay, él es el que pone el querer como el hacer. Yahweh es el que pone el querer como el hacer. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado él no lo menosprecia. Y yo creo que ese es como lo principal, el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando reconocemos nuestra condición de pecado, de error, de lo que sea que hayamos vivido o que estemos viviendo, y nos humillamos ante Yahweh a pedirle que Él nos ayude, que Él nos sane. Yo siempre digo que Él es el mejor psicólogo, Él es el mejor consejero, Él es el mejor amigo, Él es el mejor esposo, Él es el mejor amante, Él es el mejor padre, Él es el mejor todo. Y cuando le buscamos a Él con ese corazón arrepentido, con esa convicción de que Él está siempre ahí, de que Él siempre nos escucha, de que Él nos va a responder. Y sobre todo yo le digo, pídanle que les enseñe a amarle.
Yahweh nos enseña a amarle y la mejor manera de amar a Yahweh es obedeciendo su Torah, es obedeciendo su palabra. Y Él lo pone, o sea, Él pone el querer como el hacer, pero como dice su palabra, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abriré. Nosotros tenemos que buscarle y como nos explica, a veces dice Core, Yahweh es un caballero de caballeros, ¿verdad? Entonces Él está esperando que nosotros le busquemos. Nosotros somos los que necesitamos de Yahweh. Yahweh no necesita de nosotros. Y si nosotros le buscamos con ese corazón sincero, humillados ante Él, reconociendo nuestra condición, confesando nuestros pecados, no justificándolos, sino reconociéndolo ante Él, las faltas que tenemos, no decir es que yo lo hice por esto o yo fallo por esto, sino que es que no he podido cumplir, obedecerte, o sea, mi condición no me deja, Padre, yo te fallo, yo te fallé en esto, no decir yo te fallé por esto, sino yo te fallé en esto. Y ahí está la diferencia, cuando no nos justificamos, sino que reconocemos que fallamos realmente, que nos falta voluntad, que nos falta disposición. Y Él nos da la voluntad, Él nos da la disposición para dejar de cometer el error que cometemos. Pero si nos arrepentimos de corazón cuando le buscamos, Él nos da el amor para obedecerles. Toda mi hermanita. A ti, mi hermanita. Por acá, bueno, bendiciones. Carolina te manda saludos y admiración para ti. Dice que es importante la disposición. Nitzan comenta que es importante la disposición. Ya va, déjame ver qué más por aquí. Que sí, que es una línea delgada y peligrosa cuando estabas comentando lo de la veneración y la admiración. Saludos desde Argentina, Andrea Sara. Toda hermanita. Caro, un abrazo para ti, hermanita. Te amo mucho. Y bueno, por ahora esos son los comentarios, mi hermanita. Y bueno, toda raba por toda tu sabiduría y porque Yahweh te da todo ese conocimiento para que lo hayas compartido con nosotras. De verdad que para mí fue un placer, así como todas las que estamos conectadas y todos los que están conectados también, porque hay hombres conectados. eh, ha Se sido de metieron. gran, sí, 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 ha sido de gran bendición. Aquí Edgardo comentó que ha sido que lo mejor que le pasó en el día fue terminar de escuchar ahorita en la noche al padre. Y de verdad Ah, bendito Dios. que Edgardo comenta que Yahushua te siga bendiciendo en revelación. Y bueno, mi hermanita, seguramente Amén. más de una vez te vamos a escuchar, vamos a estar aquí escuchándote. Y bueno, estás invitada también a enseñarnos y que Yahweh nos muestre por medio de ti lo que tenga que mostrarnos. Toda raba mi manita a vos por invitarme a esta enseñanza y bueno, como saben, Bri me dijo, bueno, que fue una enseñanza y yo, bueno, lo que Yahweh ponga y esto fue lo que puso el Padre para hoy y toda raba vos mi hermanita por la invitación y a ustedes todos por escuchar y sí, de mi parte creo que he terminado también, si gustan hacemos una oración para terminar. Perfecto, mi hermanita. Toda raba mi hermanita, te amo mucho. Yo también, mi hermanita. Oremos. Padre Todopoderoso, acabó Yahweh, bendito sea su nombre. Te damos toda exaltación, Yahweh, toda la acabó a ti, Padre, por este día, por este momento de comunión, de enseñanza, de estudio de tu bendita Torá. Toda Rabá por lo que nos enseñas, por lo que nos instruyes, Padre. En el nombre de Yahushua te pedimos que bendigas a todos los que escuchamos, Yahweh, y a los que puedan escuchar, Padre, te pedimos que sea de bendición, que seas tú permitiéndonos buscar tu presencia, reconocer ante ti, Padre, en lo que podamos estar fallando de idolatría, de chisme, de murmuración, Padre, y todas las consecuencias que esto lleva para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar y personal. Te pedimos que nos ayude realmente a buscar tu presencia, a disponer nuestros corazones para que usted nos revele, nos muestre, Padre, y que podamos arrancarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro diario vivir, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y exaltación, Padre, que sea el objetivo principal, agradarte a ti, buscarte, hacer tu voluntad, obedecer tu bendita Torá, Padre, y preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, porque sabemos que las consecuencias son graves, Padre, afectan nuestra vida diaria, afectan nuestra comunión contigo y también nuestra salvación. Te pedimos que nos guíes, Padre, que bendigas a cada familia aquí presente, que nos guarde, nos proteja,
y nos ayudes cada día realmente a hacer tu voluntad, Padre. Que nos enseñes a amarte, Padre, por como dice tu palabra, el amor cubrirá multitud de pecados y solo amándote a ti podemos contemplar a Yahushua, nuestro soberano, y obedecer tus ordenanzas, tus estatutos y mandamientos, Yahweh. Toda raba, Padre, por usarnos, por bendecirnos, por guardarnos. Te entregamos nuestra vida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahushua Hamashia. Amén. Amén, amén, mi hermanita. Amén. Que tengan feliz noche. Que Dios las bendiga. Amén. Te agarraba mi manito. Un abrazo a todos. Yahweh les Amén, guarde. amén, amén.